que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. Vamos a ver el resto del capítulo 19. Si usted lo tiene, dice amén. Recuerde que hemos estado viendo esto, bueno, en lo que se podría decir versículo por versículo, con la intención de poder conocer los detalles que Juan escribe. Y no solamente Juan, sino que al ver el estudio de Juan estamos viendo también lo que los otros evangelios escriben, aunque Juan lo pone de una manera muy particular. Cuando hablamos del conocimiento bíblico, hermano, déjenme decirle esto porque lo considero muy importante. Cuando hablamos del conocimiento bíblico, cuando se habla de la revelación bíblica, usted quizás ha oído esto. A veces uno tiene una idea como que la revelación es algo que un ángel se le apareció al ministro y le comunicó mensajes como los que le comunicaron a Ezequiel o a Daniel. Y decimos, el Señor me reveló esto en la palabra. Y no dudo que pueda haber algún tipo de manifestación, porque Dios lo puede hacer. Pero ¿qué es la manera más cotidiana, común, como Dios quiere que le conozcamos? Me voy a atrever a decir no. Dios ha dejado la Biblia, ha preservado la Biblia, para que nosotros tengamos la oportunidad de tener una, de leerla, de estudiarla, de poder encontrar en ella todo lo histórico que es real y ha sido real, y en base a esa historia verdadera que la palabra de Dios declara, podamos conocer más la persona de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de la Biblia es la persona de Jesús. Lo podemos ver claro en los evangelios, lo podemos ver no tan claro en el Antiguo Testamento, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, el objetivo de la Escritura es conocer la persona de Jesús. Jesús es el centro del evangelio. Su vida, su enseñanza, su persona es el centro del mensaje bíblico. Ahora, cuando vamos a los evangelios lo estamos viendo de una manera más directa, más específica. Históricamente vamos a ver por qué sucedieron las cosas, porque hay siempre un porqué detrás de cada palabra, detrás de cada contestación, detrás de cada acontecimiento. Y cuando nosotros tengamos esas bases y mantengamos esas bases, porque hay muchas cosas de estas que ya conocemos, pero en algún momento las olvidamos. Y entonces cuando nosotros no estamos seguros de la enseñanza bíblica, el enemigo puede venir y poner cualquier dardo de duda y cualquier filosofía nos puede hacer tambalear en nuestra fe. Pero cuando estamos bien seguros de lo que la Biblia dice y tenemos el por qué pasó lo que pasó y estamos convencidos de cada situación que la Biblia enseña, va a ser más difícil, muy difícil o imposible que el enemigo pueda hacernos tambalear en nuestra fe. Cuando usted encuentre, oiga, una revelación que el Señor me reveló en este versículo, mire, ahí usted si quiere creerlo. Pero tenga muchísimo cuidado con eso. Sobre eso es como poner nuestra fe en la palabra de un hombre que quizás se emocionó, quizás vio lo que él o ella quiso ver, pero cuando vamos a la Escritura y podemos ver los datos reales, sólidos, históricos, se está formando en usted y en mí una fe que podemos defenderla con claridad, que podemos defenderla con solidez y que estamos llamados, según lo que la palabra nos dice, a defender la fe de esa manera. Entonces, cuando leemos en el Evangelio de Juan y hemos leído los acontecimientos desde su nacimiento, aunque no se da mucho detalle, pero vemos cada uno de sus milagros,
el llamamiento de los discípulos, por qué los llamó, a quiénes llamó. Y hemos llegado al punto ya de su muerte tan difícil, de lo que se conoce como el momento de la pasión de Cristo. En el capítulo 19 llegamos el día pasado a el versículo, déjeme ver, número 24, si no me equivoco. O llegamos al 27, creo yo. 27. Y quisiera comenzar esta meditación recordándole lo que concluía el viernes pasado. Si usted mira el verso 27, Juan 19, 27. 26 y 27, por favor. Ya está el Señor en la cruz. Ya le he hablado yo un poco y recordado acerca de lo horrendo, terrible que era la cruz. Está en la cruz. Le he hablado también de la necesidad que muriera crucificado, no apedreado. Versículo 26 dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, aquí se está refiriendo a Juan, dijo a su madre, y esta es la expresión con la que quisiera comenzar, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Mire, esa expresión no suena así tan bonita, ¿verdad? Sin embargo, el Señor lo dijo. Dice que le dice a Juan, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Y le concluía la vez pasada diciendo de que una de las cosas más importantes por las cuales no podemos llamar a los católicos apostólicos romanos genuinos hermanos en Cristo es por la idolatría a María. Aparte de otras cosas, por ejemplo, la palabra del Papa que lo consideran como que es infalible, en otras palabras, no se puede equivocar el Papa, lo que dice es como oír la palabra de Dios, que es realmente una herejía total. Pero una de las cosas más delicadas es la adoración a María, que la tienen como corredentora, al mismo nivel y en algunos casos hasta mayor que Jesús. Cuando el Señor está en la cruz, hace una división clara y se dirige a María como mujer, que en aquel tiempo era un dato de respeto, pero de respeto como a cualquier otra persona, como señora. Va a dirigirse usted a una persona y le dice señora, doña, como sea. Es exactamente el mismo significado que se le está dando. En otra oportunidad el Señor también utilizó esta expresión. Cuando realizó el primer milagro, que era convertir el agua en vino en Caná de Galilea, le dice a María la misma expresión, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Porque en ese momento comenzaba el ministerio, comenzaba él a desarrollar la función como Cristo, la función como ungido. Dejaba de ser el hijo de María y comenzaba a actuar como el Hijo de Dios. Entonces, la expresión mujer que tengo que ver yo contigo era como diciéndole, mira, aquí comienza una relación totalmente distinta de mi persona a tu persona y de tu persona a mi persona. Y al final del ministerio en la cruz, le marca una vez más esa misma expresión. El Señor sabía muy bien que el enemigo, que el diablo, Satanás, iba a utilizar la persona de María para endiosarla. La idolatría es una cosa terrible, hermanos. Creo que en la naturaleza del ser humano está el ser idólatra. Y hay ciertos países, no voy a mencionar ninguno de ellos, pero ya usted puede hacer su estudio, que están más inclinados a la idolatría. Una de las cosas que quedó claro en la palabra es que María era una mujer que se casó con José, que tuvo más hijos, y la palabra de Dios da suficientes versículos
los cuales yo quiero nada más recordarle aquí, los vimos la otra vez, pero quisiera recordárselos en relación a esta situación del caso de María. Fíjese de que Mateo, le voy a leer rápidamente esto, en unos 5 minutos, le recuerdo. Mateo 13, 55, 56. Hablando sobre Jesús le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Ahí está la Biblia hablando de hermanos. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Una vez más. Le decía yo la vez pasada que Jesús es llamado el primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Que es el primero de otros. En Lucas 2:7 dice, y dio a luz su primogénito. Está hablando que era el primero de otros que tuvo en algún momento. También estaba profetizado que Jesús tendría hermanos. Salmo 69, 8 y 9 dice, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Hablando sobre Jesús, dice, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Es más, cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que su mamá y sus hermanos en algún momento creyeron que estaba loco. Dice la Biblia en Marcos 3:21, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. En otras palabras, he's getting crazy. Jesús se está volviendo loco. Y en esa oportunidad, hermano, cuando llegan a ese lugar que estaba lleno el lugar y que le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando, él dice algo que es determinante. Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Marcando la división que hizo al inicio de su ministerio y marcando la división que haría al final del ministerio. Que él estaba totalmente en una posición totalmente distinta a lo que María era. María fue un vaso que fue usado para que naciera Jesús. Pero ella no tiene la misma posición de divinidad que la Iglesia Católica ha querido levantarla, y por eso es que se menciona en una de las estatutos católicos, donde se menciona y se enseña la asunción de María. Eso quiere decir que María también ascendió al cielo, y en uno de los rezos que hacen, también dicen que María fue siempre pura, en este caso que se mantuvo virgen todo el tiempo. Totalmente imposible, tuvo más hijos. Eso no es cierto. Entonces, le quieren dar la misma posición, y fíjese, cuando uno estudia un poco más acerca de dónde vino el punto de que la creencia de que María era la madre de Dios, era porque en algún momento estaban defendiendo la divinidad de Jesús. Entonces dijeron, Jesús es Dios. Es lo que se estaba defendiendo. Jesús es Dios. Y entonces otros decían, no, pero Jesús nació de una mujer. Entonces, al no entender realmente la posición de Jesús como Dios, como humano encarnado, dijeron, bueno, si Él es Dios, entonces tuvo que haber nacido de una diosa. Y de allí comenzó el plan del enemigo para poder endiosar a María. Y usted va a ver que en todo lugar del mundo siempre hay lo que se conoce como una reina del cielo. En cada uno de nuestros países, yo le decía la otra vez, está en Honduras Suyapa, en Guatemala creo que es la Virgen de la Asunción, en México es la Guadalupana, etcétera, etcétera. Me dijeron ustedes ahí las diferentes maneras en las que se conoce, ¿ya? Pero siempre está esa figura. Por ejemplo, en España está ¿cuál es la de la Macarena? Sí, recuerdo que hay una, pero hay otra, la que está se me fue ahorita el nombre. Pero en todo lugar usted va a ver que hay una representación de María como la madre de Dios. Eso no es cierto. María era la madre de Jesús. Y por eso vemos en este pasaje que se le dirige a Juan diciéndole, y mire, algo importante es que se dirige a Juan, se dirige a Juan, porque al único que podía confiarle a su mamá, ni siquiera era uno de sus hermanos, porque sus hermanos no creían en él. ¿Sabe cuándo creyeron en él?
cuando resucitó. Pero mientras eso llegaba, estaban con sus dudas. Uno de ellos, Santiago, no creía en él, que lo leímos que era uno de sus hermanos. Entonces, dejando eso establecido, hermano, verso 26 y 27, veamos el versículo 28 al 30. Dice, después de esto, después de que marca esa división, es importante esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. O lo que se en la versión King James o otras versiones en inglés lo traduce, it is finished. Terminó. E inclinando la cabeza, es importantísimo esto, e inclinando la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Una de las cosas que le he dicho y podemos ver aquí en esta enseñanza, no porque yo se lo diga, es de que en la muerte de Jesús, como Cordero de Dios, el cielo estaba en control. No era que el diablo estaba, hermano, todo estaba bajo el control divino. Al grado de que el Señor en el momento determinado, Él supo cuándo morir. Dice, habiendo Él hecho lo que tenía que hacer, y dice, sabiendo Jesús que ya se había consumado todo, Él dice, voy a entregar el Espíritu. Control total y absoluto, aún sobre dar el Espíritu. Cosa que nosotros no podemos tener. Hay detalles aquí que tengo que recordárselos. Vinagre, ¿qué hacía el vinagre? El vinagre servía como un anestésico. Se lo daban para que mitigara un poco la agonía, más que para que les fuera a calmar la sed, ¿verdad? Era como un truco que se hacía para que pudieran ellos tratar de minimizar un poco el dolor. Y hisopo, no crea que era de los hisopos que nosotros usamos y nos limpiamos los oídos con eso, sino que era una rama que tiene unas hojas muy absorbentes, como una flor. Entonces la metían y eso llevaba el vinagre y eso se lo dieron. El Señor lo agarra y lo prueba porque estaba escrito, porque cada acontecimiento que él hizo, lo de la lanza, los clavos, el sorteo de sus ropas, estaba escrito cientos de años atrás y tenía que cumplirse de una manera exacta y matemática. Nadie más podía cumplir lo que Jesús cumplió, y de eso usted tiene que estar totalmente convencido. Porque si no le van a decir, ¿usted cómo cree en Jesús? ¿Por qué cree en Jesús? Solo porque la Biblia lo dice. No, hay detalles que solamente Él pudo haber cumplido. Era totalmente imposible que esto fuera parte de la casualidad. Totalmente imposible. Dice que entregó el Espíritu. Él estaba en un control total sobre los acontecimientos de su muerte. Verso 31 al 33 dice, los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, ya que se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Le decía yo el viernes pasado de que en base a un evangelio apócrifo según Nicodemo, que la Iglesia Católica reconoce como inspirado, se saca que los nombres de los dos ladrones eran Dismas y Gestas. Uno de ellos dicen que era el ladrón bueno y el otro el malo. Los dos eran ladrones y los dos eran malos. Lo único es que de uno tuvo misericordia el Señor. Si no estoy equivocado con el dato, a Gestas lo canonizaron. En otras palabras, hoy es San Gestas. Y le rinden culto. Por eso le digo que la idolatría es una de las cosas más
fuertes. Y es una de las cosas que dividen a los genuinos creyentes de los que se hacen llamar cristianos solamente por una herencia católica, apostólica, romana. Y entonces a estos dos ladrones les quebraron las piernas, solo para recordarle, porque eso aceleraba la muerte. Y la razón por la cual querían acelerar la muerte es porque era un día de fiesta solemne y en el pueblo judío era maldición, era una señal de maldición, un cuerpo colgado de un madero. Entonces ellos le piden a Pilato que acelerara la muerte, y eso, al quebrarle las piernas, la muerte por asfixia iba a ser más rápido. Se las quebraron a dismas y a gestas, y cuando llegan al Señor Jesús, ya no fue necesario, porque él, voy a decirlo, más que él ya había muerto, voy a decir, él ya había entregado el Espíritu, según lo que el texto bíblico dice. Él ya había entregado el Espíritu. Hermanos amados, él en medio de toda la debilidad humana estaba en control de esos detalles. Había entregado el Espíritu. Ahora, ¿por qué era necesario que él entregara el Espíritu antes que comenzaran a quebrar las piernas? Porque recuérdese usted que la primera identificación que tiene Jesús como divino fue de parte de Juan el Bautista, que hemos visto que era su familiar, su primo. Pero en este caso, ¿qué fue lo que Juan el Bautista dijo de Jesús? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba celebrando la Pascua. Dios había enviado su Cordero. ¿Cuál era el Cordero de Dios? Jesús. Y en la ley que Dios había estipulado decía, y le leo por ejemplo en Éxodo 12:46, se ha de comer, acerca del Cordero, se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Estaba establecido en la ley que el Cordero de la Pascua no tenía que tener huesos quebrados. Esto lo recalca en Números 9:12, dice, nada dejarán de ella acerca de la cena hasta mañana, ni quebrarán hueso de ella, conforme a los estatutos de la Pascua la celebrarán. Entonces, aún en el más mínimo detalle, para que no le quebraran los huesos, el Señor entrega el Espíritu antes que les quebraran los huesos. Ahora, ¿por qué Dios permite todo eso? Para que nosotros hoy tengamos la seguridad innegable de que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Si una cosa yo me he dado cuenta a veces en algunos, no sé, ¿verdad? Es que cuando nos piden razón de la Escritura decimos, ay, no sé, pero así es. Hermano, esa no es una respuesta, pues. ¿Ya? Ay, no sé, pero lo creo. Si nos han dejado la Biblia, y por eso es que estamos en ese estudio, es para que, si usted a lo menos no tiene el versículo, el pasaje, diga, ahí está en la palabra que hubo una razón para cada acontecimiento. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque cumplió en detalle todas las profecías bíblicas, en un detalle exacto sobre eso. Y eso hace que mi fe pueda solidificarse. Entonces, como el Cordero de Dios, como el verdadero Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, tenía que cumplir cada uno de los requerimientos que el Cordero tenía. Por eso sus huesos no fueron quebrados. Versículo 34 al 37. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Aquí está hablando Juan de él mismo. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es decir que años atrás ya estaba establecido que el Cordero de Dios iba a ser traspasado, no solamente en sus manos, sino también en su costado. Juan da testimonio de que esas cosas fueron verdaderas. En otras palabras, Juan está diciendo, créanlo, porque yo lo vi, a mí no me lo contaron. Yo estuve allí y yo lo vi. Yo vi cuando traspasaron, yo vi cuando no le quebraron las piernas, vi cuando salió sangre y agua.
Y el hecho que haya salido sangre y agua es porque da a entender que ya no había más. Derramó hasta la última gota de sangre. Le penetraron, según los estudiosos, el corazón. Y el corazón había acumulado en esa hinchazón, si me lo permite, líquido parecido a agua, o es, en este caso. Y eso fue lo que brotó. Dando a entender también, leía algo, de que el Señor fue quebrantado de corazón. Aún en eso se cumple la Escritura. Al traspasar, ahora aquí hay un dato muy tremendo que a lo menos a mí me llegó a mi corazón. Al traspasar a Jesús, óigame esto, al traspasar a Jesús, o al traspasar el corazón de Jesús, traspasaron el corazón de Dios. En Zacarías, capítulo 12, verso 10, dice, el Señor hablando acerca de este acontecimiento por el profeta Zacarías, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, oiga esto, y me mirarán a mí, dice Dios, a quien han traspasado. Si usted ha estado en la secuencia del estudio de Juan, podrá darse cuenta de que el Señor se esforzó por manifestar que el Padre y Él eran uno. Se esforzó por manifestar que el Padre y el Espíritu eran uno. Se esforzó por manifestar que el Hijo y el Espíritu eran uno. Esa Trinidad que no la podemos comprender, pero está allí bien clara. Cuando traspasaron a Jesús, traspasaron el corazón de Dios también. Y dice allí, y se lamentarán por él, ahora ya no habla de él en primera persona, sino, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un único hijo, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquí está hablando de lo que el pueblo de Israel va a pasar al reconocer realmente lo que se hizo con Jesús. Apocalipsis 1:7 lo recalca y dice que Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Las Escrituras se refieren a Jesús como el Cordero de Dios. Juan lo dice de esa manera cuando lo identificó como el Cordero de Dios. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7, ya en el Nuevo Testamento, hablando del apóstol Pablo, dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido santificado. Recalca el apóstol Pablo que Cristo era el Cordero del cielo, el Cordero de Dios, que había sido enviado para celebrar la Pascua verdadera. ¿Sabe usted que el origen de la Pascua fue, o en inglés le llaman el Passover, fue cuando Israel salió de Egipto y antes que salieran recibe la orden que comieran un cordero en las casas y que la sangre la pusieran en los dinteles y en los marcos de la puerta, y donde estuviera la sangre, el destructor no iba a entrar con muerte. Clarísimo el mensaje. Donde estaba aplicada la sangre de Cristo, la muerte segunda ya no tiene potestad. Podremos morirnos físicamente. Y algunos se van o nos vamos a morir físicamente desde que el Señor venga. Es una realidad que no podemos cambiar. Algunos de ustedes ya lo han experimentado con seres queridos. Hermano, es una realidad que no podemos nosotros quitar. Sin embargo, si la sangre del Cordero de Dios ha sido aplicada a nuestra vida, la Biblia claramente dice que la muerte segunda ya no tiene potestad sobre nosotros. Primera de Pedro 1, 18 y 19, sobre este aspecto lo recalca Pedro y dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. En otras palabras, no nos compraron con dólares, con oro o plata, con ningún valor monetario de este sistema, sino dice, sino con sangre preciosa,
como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. En otras palabras, el Nuevo Testamento habla de Jesús como el Cordero de Dios. Por eso tuvo que morir exactamente en la fiesta de la Pascua. Por eso tuvo que morir exactamente a la hora que murió. Por eso le repito, estaba en un control absoluto. Y por eso es que él no murió, no lo mataron, sino que entregó el Espíritu. Lo traspasaron, no le quebraron las piernas, le pusieron la corona de espinas, hicieron todo lo que estaban haciendo con él porque estaba cumpliendo las Escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos solidez en creer que Jesús es quien dijo que era el Hijo de Dios. Verso 38 al 42. Después de estas cosas, ya el Señor entregó el Espíritu. Lo más maravilloso es que dijo, consumado es, ya todo ha sido hecho. En otras palabras, todo lo que tenía que hacer para redimir a los que no estaban redimidos, ya lo hice. En otras palabras, there are no loose ends, ya no hay nada pendiente. Por eso, hermano, nuestra santificación está total. Ya Él hizo todo. Por eso la palabra y el apóstol Pablo con la inspiración del Espíritu hizo, por tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pastor, pero yo fallo, yo más. Pastor, pero yo peco, ¿quién no? Creemos en el Señor, hermano, everything is paid for, todo está consumado. Y tenemos fe en eso, hermano. Mire, por eso uno debe de reconocer hasta nuestra oración intercesora en algún momento tiene que tener esa fe. Decir, Señor, si es tuyo, si es tuya, lo vas a alcanzar. De una u otra manera lo vas a alcanzar. Yo lo que nada más te recuerdo, Señor, es que es tuyo, es tuya. Ahora, si no es tuyo, no es tuya, no importa qué yo haga. Ese fulano o esa mengana no va a salvarse. Porque dice la palabra claramente y lo hemos dicho, no es del que corre, no es del que quiere, es de Dios quien tiene misericordia. Pero aquellos que son de Dios, hermano, mire, vamos a fallar, vamos a tropezar, va a venir el enemigo, pero ya todo está terminado, Dios nos ha dado todos los recursos para que nuestra santificación se lleve a cabo. Ahora, está el Señor ya en el momento de que su espíritu ya no está ahí, están nada más they're handling the body, están lidiando con el cuerpo nada más. Y surgen dos personajes, uno llamado José de Arimatea y el otro que ya lo conocimos, que lo introduce Juan en los primeros capítulos, que se llama Nicodemo. Hablábamos de Nicodemo, que era un personaje importante, miembros importantes de la sociedad de Israel. Y dice acerca de José de Arimatea, dice, era discípulo de Jesús, mire, aunque en secreto, un discípulo extraño, ¿verdad? Era discípulo secreto. Y ahora mire, ¿por qué era en secreto? Por miedo a los judíos. Dice que pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra, de aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Hay un gran debate acerca del lugar donde fue el sepulcro del Señor. Cuando uno lo llevan allá, una vez más, no es que la tenga en contra, ¿va? Pero la Iglesia Católica le pone a uno los pasos de la peregrinación y le muestra un sepulcro donde hay una piedra grande que todo el mundo está besando, donde dice que ahí lavaron el cuerpo de Jesús y es un lugar así donde se tiene que meter uno a una como capilla que han construido ahí, que los estudiosos dudan, es más, rehúsan que ahí fue el lugar donde sepultaron a Jesús. Sin embargo, hay una tumba en un jardín que está cerca del lugar de la calavera, donde los más fieles a la Escritura dicen que allí es más seguro que pusieron a Jesús, donde está una
cueva y uno mira un rótulo que lo hace meditar que dice, He's risen. Ha resucitado. No está aquí. Ahora, en ese sentido, fíjese que la Biblia dice que el sepulcro estaba cerca del lugar donde lo habían crucificado. Y en este caso, me llama mucho la atención, es importante ver esto, que habla acerca de José de Arimatea, que era un discípulo en secreto. Ahora, fíjese que hablando sobre José de Arimatea, Marcos 15:43 dice acerca de José, dice, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, en otras palabras, estaba, y lo que Juan dice es que tenía miedo. Pero something happened. Algo pasó cuando él mira a Jesús que entrega el Espíritu, todos los acontecimientos, hermanos, se los contaron. Algo pasó que transformó su temor y dice, a mí no me importa las consecuencias, pero yo voy a honrar el cuerpo de Jesús con este último acto. Ahora, cuando vemos eso, él estaba con miedo porque el ser excluido del concilio, hermano, implicaba un montón de cosas que yo se lo dije en algún momento determinado. Implicaba que le prohibían a la gente que se juntara con él. Le prohibían a la gente que comprara o hiciera negocios con él. Le prohibían a la gente que se juntara con su familia. En otras palabras, había un decreto ya de aislamiento y esa persona, al ser excluido de la sinagoga o al ser excluido de ese grupo, estaba firmando su sentencia de muerte, socialmente hablando. Su ruina económica. Entonces ellos la pensaban muy bien, por eso el hombre tenía temor, pero pasó algo y entonces es como que dice, a mí ya que me importa lo que pueda pasar, yo creo en Jesús, y le cede la tumba. Llevan como 100 libras de estos ungüentos, que algunos dicen que fueron 100, otros dicen que fueron 65 para ser más fieles en lo que el texto dice. El punto es que esa era la costumbre de los judíos, los llenaban de especies aromáticas para tratar de controlar un poco el mal olor. Entonces, está él, que vemos que dice que tenía ese temor. Mateo 27, del 57 al 58, dice también de esta manera, dice, y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Vemos que era prominente, vemos que era discípulo en secreto y vemos que también tenía plata. Dice que era rico, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo a Jesús, entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Lucas 23, 50 y 51 dice, y había un hombre llamado José, miembro del concilio, no solamente era rico, no solamente era prominente, era miembro del concilio, del Sanedrín, del grupo de 71 gobernantes. Dice, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los discípulos. En otras palabras, cuando estaban condenando a Jesús, él no estaba de acuerdo. Él decía, no, hay que hacerlo en juicio. Él, no es digno de muerte. Era quizás el único, uno de los que estaban ahí que no estaba en esa situación. Y al final marca que dejó ser discípulo en secreto y se identificó totalmente, pidiendo él el cuerpo del Señor. Juan habló acerca de personas que creían en secreto a Jesús. Posiblemente José de Arimatea caían en ese grupo de personas de los cuales Juan habla y dice que capítulo 12, versos 42 y 43, termino con esto. Dice Juan, sin embargo muchos, dice, aún de los gobernantes, creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Pero mire lo que el poder de la cruz pudo hacer. Que este hombre, tanto él como Nicodemo, que estaban firmando su sentencia de muerte social, política y familiar, estaban tan convencidos de quién era Jesús, que dijeron, a mí qué me importan las consecuencias. Yo voy a identificarme. En otras palabras, con lo que se conoce ahora, ¿verdad? Quizá la expresión no es la mejor, pero como lo que dicen, salieron del closet, hermano.
dijeron, no, hoy sí. Me identifico como lo que realmente soy, un discípulo del Señor. Qué lección, ¿no? Para que nosotros hoy, si estamos convencidos, hermano, no importan las consecuencias, y que le voy a decir, quizás cada vez van a ser más demandantes, para ser verdaderos discípulos del Señor. Amén. Padre, yo te agradezco por la claridad, Señor, en lo que tú has dejado en tu palabra. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne.